Vamos a leer ahí en Hechos. Quiero que me busque el capítulo 12 del libro de Hechos. Y cuando lo tenga, deme un buen amén, para saber que aire entra en sus pulmones y usted está respirando en la presencia del Señor y todos estamos vivos en la casa del Señor. Dice la Escritura en Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Diga conmigo un momento, la iglesia oraba sin cesar. Quiero que repita de nuevo, la iglesia oraba sin cesar. Y verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía, ¿qué cosa? Una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Por aquellos tiempos, si usted no lo sabe, a todas las mujeres le llamaban María, ¿verdad? Del que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén a las palabras del Señor? Amado, cuando todos nosotros tomamos la decisión, muchos de los que estamos aquí hoy, de venir a esta nación, algunos ya tienen hijos que nacieron en esta tierra. Algunos tuvieron que hacer de primeros la travesía. Algunos saben lo que es pasar por circunstancias difíciles. Nosotros en nuestras mentes teníamos un anhelo. Nosotros decíamos: quiero ir a una nación, como dice la Escritura, donde fluye leche y donde fluye miel. Así que nos propusimos, no importaban los desafíos que podíamos enfrentar en ese momento. Dijimos: vamos a salir, allí prosperaremos, allí haremos grandes proezas, veremos la mano de Jehová con nosotros y siempre nos irá bien. Pero con los años viviendo en esta tierra, nos hemos dado cuenta que aunque somos cristianos, no por ser cristianos estamos libres de problemas. ¿Alguien concuerda conmigo? A pesar que teníamos un sueño, un anhelo, pensamientos en nuestros corazones de bien, llegamos a una tierra donde por momentos nos fue bien y fuimos muy bendecidos. Pero por momentos, por semana, por días, por temporadas, también hemos visto que se ha levantado oposición,
Hemos visto que las tempestades han sido difíciles. Hemos visto que circunstancias han venido para amedrentarnos, para desanimarnos, para desalentarnos y para impedir el plan de Dios con nuestras vidas. Algunos pueden ser honestos y decir, pastor, yo he tenido en mi casa buenas temporadas. Y le doy mi ejemplo. A veces yo miro a mi hijo más grande, Abraham, y cuando yo lo miro, hay semanas que lo miro y digo, cuán orgulloso estoy de este niño. Creo que Dios va a hacer cosas grandes con él. Pero hay semanas donde lo miro y pierdo un poco la fe. Hay semanas donde cuando lo miro digo, el enemigo está obrando en él. El enemigo quiere destruir a mi hijo. El enemigo quiere acabar con mi familia. El enemigo quiere arruinar a este joven que lo saqué de una tierra miserable y lo traje con esfuerzo y sacrificio y gracias a Dios a una tierra que fluye leche y miel. Y quizás usted dirá, es también mi experiencia. He podido mirar a mis hijos y hay semanas que me gozo en el Señor y digo, wow, los planes de Dios para ellos son de bien. Pero hay semanas donde me pregunto, Señor, ¿qué es lo que está pasando con mis hijos? A veces nosotros llegamos a nuestros trabajos, los que tienen empresas, sus empresas, y pueden mirar sus trabajos, sus empresas, sus compañías, y verdad que hay semanas bien buenas. Hay temporadas bien prósperas en la presencia del Señor. Pero también hay momentos difíciles. Hay semanas donde se complica la cosa. Hay semanas donde se levanta oposición, donde hay turbulencia. Y pareciera que esos momentos nunca acabarían. Pareciera que los momentos difíciles nunca cesarían. Pero hay buenas noticias en la presencia del Señor. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Hay un Dios en los cielos, amados míos, que es suficientemente poderoso para librarlo a usted y para librarme a mí de todo mal. Yo no sé lo que usted estará atravesando en estos días. Quizás usted vino a la iglesia y usted tuvo que hacer un esfuerzo extra. Algunos quizás se levantaron gozosos, miraron su hogar, dijeron no hay problemas, voy a alabar a Dios. Pero otros se levantaron y al ver su hogar dijeron, ciertamente hay problemas, ciertamente hay dificultades, ciertamente se ha levantado el infierno en mi casa. Y hay un cántico antiguo que dice, alabar a Dios cuando las cosas me van bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero si tú le alabas en medio del quebranto, si tú realmente le alabas cuando hay dificultad, si tú realmente te levantas por Dios cuando hay oposición, si tú realmente le crees a Dios cuando las cosas van mal, allí es donde verdaderamente hay victoria. ¿Hay alguno que lo crea? Dígame amén. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Permítame decirle que le he llamado a mi mensaje librados del mal. Porque creo con todo mi corazón que si se levanta oposición contra nuestras vidas, si vienen dificultades contra nuestros hogares, si el enemigo ataca nuestros trabajos, nuestros negocios, si el enemigo destruye nuestra felicidad, incluso si el enemigo se levanta contra nuestra relación con Dios, porque usted puede estar diciendo, pastor, ¿sabe qué? No tengo ningún problema en el hogar, no tengo ningún problema económico, pero algunos tienen que reconocer que tienen ciertos problemas en su relación con Dios. Si yo preguntara hoy, ¿hace cuánto tiempo usted no experimenta la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo usted no tiene un encuentro con Dios cara a cara? ¿Hace cuánto tiempo usted no se quebranta y lágrimas salen por sus ojos cuando está escondido en el secreto de Jehová? Algunos se preguntarán, ¿y había un secreto? Algunos hace mucho tiempo perdieron la comunión con el Señor. Y yo creo que ese es un problema muy grande y es el problema mayor. Pero hay un Dios en los cielos que nos puede librar de todo problema. Sean problemas físicos, sean problemas familiares, sean problemas financieros o sean problemas espirituales. Hay un Dios en los cielos que es suficientemente poderoso para darnos victoria y para librarnos de todo problema. ¿Habrá alguno que lo crea? Dígame amén. Dele un fuerte aplauso a Dios y se lo va a dar. Yo creo con todo mi corazón que hay una manera en que Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos de los problemas. Pero tristemente es la manera que menos buscamos y que menos usamos.
Creo con todo mi corazón que Dios le ha dado a sus hijos una de las herramientas más poderosas para tener triunfo y victoria en todo lo que se levante contra nuestras vidas. Cuando usted lee el texto que estábamos leyendo ahora, los primeros creyentes sabían que esa herramienta era poderosa. Los primeros creyentes habían creído en un Dios vivo. Ellos miraban las circunstancias. Si usted se fija, sufrían persecución. Sus vidas constantemente estaban en peligro. Si alguno de nosotros estuviera allí, quizás estuviera llorando, sacara un violín y diría, ay, qué mal me va la vida. Y haríamos una adoración que diría, ¿cuándo me va mal? Sin embargo, ellos tenían un secreto. Ellos tenían una herramienta. Ellos tenían una palabra del Señor. Ellos recordaban constantemente aquella escritura que decía, ciertamente en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. ¿Habrá alguno que lo crea? Dígame amén. Gloria al Señor. Pero pastor, ¿cuál es esa arma tan poderosa? ¿Cuál es esa arma que puede ayudarme a mí a salir de mis problemas, de mis situaciones, de mis circunstancias, de mis momentos de frialdad espiritual en la presencia del Señor? Mírese a alguien que esté a su lado y dígale, es la oración. ¡Wow! Pero yo lo sabía. ¡Qué fácil, pastor! ¿Verdad? ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? Levante su mano. ¿Cuántos saben que la oración eficaz del justo puede mucho? Levante su mano. ¿Cuántos saben que cuando un pueblo de Dios se levanta para orar, hay victoria? Levante su mano. Yo lo creo con todo mi corazón. Amado, oración sin dudas es la herramienta más útil y es la herramienta más importante en nuestras vidas. Sin embargo, muy pocas personas quieren usar la oración en estos días. ¿Alguien concuerda conmigo? Sabiendo que la oración es poderosa, sabiendo que en la oración está nuestra victoria, muy pocas personas quieren buscar la oración como un arma para ser librado de sus problemas. ¿Por qué? Porque es más fácil la queja. Es más fácil la duda. Es más fácil el desánimo. Es más fácil tirar la vida a la basura. Es más fácil dudar de las palabras de Dios. ¿Saben por qué muchas personas hoy no están buscando a Dios en oración? Porque aunque la palabra oración usted la puede articular fácilmente, vivir una vida de oración requiere sacrificio y compromiso. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Y los creyentes, tristemente, no quieren sacrificarse y diga conmigo, tampoco quieren comprometerse. Amado, creo que la razón por la cual los creyentes no usan más la oración tiene mucho que ver con la fe. ¿Cómo así, pastor? Tiene mucho que ver con la fe. Y le voy a explicar y quiero que usted hable a su corazón. Creo que hay muy poca fe en aquellos que hoy día dicen ser creyentes. Hay muy poca fe en aquellos que dicen confiar en Dios. Hay muy poca fe en las personas que asisten a las iglesias. Hay muy poca fe en los que se llaman hijos del Dios Altísimo. Por eso la Escritura, Jesús previendo esto, dice, ¿acaso cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Alguien está aquí? Mira a alguien que esté a su lado y dígale, ¿será que Jesús hallará fe en ti? No tenga pena, que él no muerde. Amado, ¿cuál es la primera reacción que tenemos cuando hay problema? Cuando presentamos algún problema en nuestros hogares, nuestra primera reacción es la frustración, es la desesperanza, es el desánimo, es deprimirnos, es tirarnos a un rincón a llorar, es pensar que nunca saldremos de lo que estamos atravesando, es renunciar, es rendirnos. ¿Por qué? Porque en esencia el enemigo lo que está atacando en nuestras vidas cuando levanta problemas es nuestra fe.
Cuando se levanta el infierno contra tu casa, cuando se levanta el diablo contra tu familia, cuando el enemigo ataca tus finanzas, cuando te quedas sin trabajo, lo que el enemigo está atacando es tu fe. En otras palabras, el enemigo está haciendo que nosotros pongamos en duda las palabras del Señor. Porque Dios ha dicho en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, Señor, si tú no me has dejado, si tú no me has desamparado, ¿por qué sucede esto en mi casa? Si tu mano realmente está con nosotros como lo habías prometido, ¿por qué tengo problemas en mi matrimonio? Si realmente tú eres el Dios de los cielos, ¿qué está pasando con mis hijos? Señor, si tú has prometido estar a nuestro lado todos los días, ¿por qué mi economía se ve afectada? Y ahí el enemigo se levanta y el enemigo comienza a ganar ventaja. Y los creyentes, en vez de buscar el recurso en la oración, buscan el recurso en el desánimo. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Toque a alguien que esté a su lado y dígale, Dios nos está hablando. Amado, yo pudiera poner muchos ejemplos, pero permíteme decirle nuevamente esto. Lo más sencillo es la queja, lo más sencillo es el pesimismo y lo más sencillo es el desánimo. Lo más sencillo es nunca orar. Y les voy a ser honesto. A veces conversando como pastor, me acerco a ciertos creyentes y les pregunto, amado, permítame hacerle una pregunta honesta y usted respóndame honestamente. Ok, pastor, dígame. Les pregunto, ¿usted oró hoy? Y me miran a los ojos así, saben que el pastor los está mirando, quizás Dios le habló al pastor, ¿verdad? Y de repente con una cara un poco tímida, quizás con vergüenza, dicen, pastor, realmente hoy no oré. Y entonces a veces me gusta ir un poquitico más allá y les pregunto, ¿acaso ha orado usted esta semana? Y entonces bajan la cabeza una vez más tímidamente y me dicen, pastor, esta semana realmente he estado muy busy. He estado tan ocupado que apenas me he acordado de la oración. Y entonces pensando yo que es un problema de esta semana, les digo, en este último mes, ¿ha tenido tiempo usted para orar? Y bajando su cabeza me dicen, pastor, este mes los pensamientos no me han dejado orar, la verdad. Y a veces termino allí porque, créame, que si sigo y le pregunto cuál fue el último año que oró, quizás me diga el día que recibí a Cristo como Señor y Salvador. Cuando hice la oración de fe, fue mi última oración. Usted creerá que es una broma, pero la realidad es que si tenemos hoy día cada vez más problemas, es por nuestra poca oración. Si la iglesia cada día tiene más impacto y menos influencia sobre este mundo, no se debe a que el diablo sea fuerte, se debe a que los creyentes no quieren orar y no quieren pagar el precio en la presencia del Señor. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Por eso, amados míos, creo que el descuido de algunas personas por la oración se debe a una clase de fe muy pequeña. Permítame compartir esto con usted. Vaya conmigo a Hebreos 11, capítulo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Algunos pueden citarlo incluso de memoria. Pero mire lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, digan todos conmigo, sin fe. Diga una vez más, sin fe. Alguien que está a su lado quizás no lo oyó, grítele, sin fe. Ahora dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y luego añade, porque es necesario, miren ustedes, hay una necesidad. Del que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador de aquellos que le están buscando. Miren un momentico. Allí el que escribió el libro de Hebreos está resaltando ciertas cosas importantes en la oración. En primer lugar, él dice que la fe es lo que puede impedir que obtengamos cualquier cosa de parte de Dios, porque la incredulidad delante del Señor es lo más desagradable que hay. No hay nada que desagrade más al Señor que la incredulidad. Pero luego añade, por si acaso no entendimos. Y este hombre que escribió Hebreos dice,
Es importante que entiendan que es necesario que si alguien se va a acercar a Dios, si alguien va a venir a la presencia del Señor, si alguien va a estar en comunión con Dios, lo primero que tiene que saber es que Dios está, que Dios es real, que Dios no es producto de nuestra imaginación, que Dios no nace de las ideas humanas, que Dios es un ser real, divino y sumamente poderoso. A veces conversando con las personas les pregunto también, amado, ¿por qué no ora más? Y ¿saben qué me dice? Pastor, estaba orando, pero de repente vino un pensamiento que me decía, ¿por qué pierdes el tiempo? Y yo les pregunto, ¿cómo que por qué pierdes el tiempo? Si a veces viene una duda a mi corazón que me hace pensar, ¿será que Dios existe? ¿Será que estoy pidiéndole a Dios y Dios estará aquí? ¿Será Dios real o esto será una religión? ¿Esto será un estilo de vida? ¿Esto será una creencia que mis padres me enseñaron? Pero ¿será el Dios de la Biblia un Dios real? Por lo tanto, si no vemos más respuesta del Señor hoy, es porque muchos de los que quieren acercarse al Señor, en primer lugar, no tienen la fe necesaria y en segundo lugar, ni siquiera creen que Dios está allí cuando ellos están orando. Y hay un tercer aspecto que destaca este pasaje y me encanta. Dice, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y esto me fascina, porque tenemos que entender lo siguiente, la oración no solamente es una necesidad que tengo. La oración tiene el poder de librarme de problemas, pero también la oración hecha con fe a Dios. La oración que busca a Dios como quien es alguien real. Dice la Escritura, Dios se agrada tanto que aquel que le busca, Dios lo galardona, Dios lo recompensa, Dios lo bendice, Dios trae su buen tesoro sobre ellos y trae sobre sus vidas paz. ¿Alguien quiere esto? Dígame amén. Qué bendición tan grande, amados míos. Y suena muy simple. Usted dirá, pastor, yo creo que esto lo sabía. Sin embargo, para algunos es poco probable que la oración, a pesar de que estoy hablando hoy de ella, sea la solución de sus vidas. En medio del problema, a veces queremos ayudar a Dios, ¿verdad? En medio de las circunstancias buscamos estrategias humanas. Oye, no me está funcionando. Llevo una semana clamando a Dios por este problema que se ha levantado. Creo que le estoy creyendo al Señor, pero las cosas no cambian. Creo que estoy haciendo lo correcto, pero no veo mejoría. Entonces yo creo que Dios necesita un impulso. Dios necesita un empujoncito. Dios necesita que yo coopere con Él. Dios necesita que de alguna manera respalde lo que Él está haciendo, porque me parece que Dios está un poco ocupado. Imagínense cuántas personas pueden orar a Dios. Si solamente hoy aquí Dios respondiera a todas nuestras oraciones, ¿en qué tiempo procesa, escribe toda esa gente que le están llamando, los fax que están entrando? Dios está demasiado ocupado. Y entonces las personas se desaniman y las personas pierden el rumbo en la oración. Sin embargo, es el propio Dios, en la propia palabra del Señor, en Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Mi Dios no es un Dios distante, mi Dios no está muy lejos, mi Dios no está demasiado ocupado. Dios ha dicho, si tú te levantas para clamar por tu familia, yo respondo. Si tú te levantas para clamar por tus hijos, yo respondo. Si tú te levantas para clamar por tu trabajo, yo respondo. Si tú te levantas para levantarte por la iglesia en oración, dice Dios, yo respondo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos conmigo a Mateo 7, verso 8. Mateo 7, 8, mire lo que dice el Señor Jesús. La Escritura afirma, porque todo aquel que pide. Quiero que diga todo aquel. Diga conmigo todo aquel. Todo aquel. Yo pensé que Dios nada más le respondía a los pastores.
Yo pensé que Dios solamente se comprometía en la oración con los líderes. Yo pensé que el Señor solamente le hablaba a los judíos. Dice la Escritura, todo aquel que pide, ¿qué va a hacer Dios? Recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, diga conmigo, halla. Y el que llama, ¿qué hace Dios? Le abrirá. Entonces Jesucristo enseña, ustedes no reciben porque no piden. Ustedes no reciben para, pastor, yo estoy pidiendo. Pastor, yo estoy clamando. Pastor, yo estoy orando. Usted no sabe lo que está sucediendo. Bueno, dice Jesucristo, el que se acerca a mí sin fe, no recibe nada. Entonces usted puede estar orando por su problema y por su situación y vienen los pensamientos que le dicen, nunca van a cambiar, muchacho. Esa realidad no va a cambiar. Levántate de tu rodilla. Ay, que tengo problemas en mi hogar, déjame orar. El enemigo lo primero que dice es, eso no se va a solucionar, muchacho, levántate de ahí, ¿para qué pierdes tu tiempo? Ay, es que mis finanzas están apretadas, déjame clamar al Señor, quizás el Señor me ayude. Levántate, muchacho, mejor vete, mira, ve a cachar lata por ahí, a lo mejor la vendes como materia prima y resuelves más que si clamas al Señor. Permítame decirle algo, cuando la incredulidad viene para paralizar nuestras oraciones, tenemos que tener fe en Dios y continuar pidiendo, clamando y llamando. Porque el Señor ha prometido, clama a mí y yo te responderé. ¿Habrá alguno que lo crea? Dígame amén. Denle un fuerte aplauso a Dios ahí por eso. Ahora, para ayudarlos un poco más a entender esto, permítame decirle que nuestra fe es afectada por lo que nuestros oídos escuchan. Por lo tanto, si yo escucho lo correcto, yo voy a tener la fe correcta. Pero si mis oídos todo el tiempo están abiertos a lo incorrecto, pues entonces no tendré ninguna clase de fe. Les voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Supongamos que es la hora del noticiero y usted prende su televisor. De repente comienzan las noticias. Hay caos en todas las naciones. Barcos están en ciertas costas cercanas a ciertos países. Pareciera que se desata la Tercera Guerra Mundial. El mundo está a punto de colapsar. El mundo es un desastre. La economía va hacia el suelo. Todas las cosas están saliendo mal. Los hombres lo intentan, pero no lo logran. Mejor nos comemos un gusanito, como dice aquella canción, porque las cosas no van a salir bien. Entonces, mientras usted le presta oído a todas esas malas noticias, el enemigo lo que está haciendo es erosionando su fe. El enemigo está trayendo malas noticias para que usted constantemente crea que es imposible revertir esa situación. Para que usted dude del poder del Señor, para que usted crea que es imposible tener victoria. Pero cuando usted viene a las palabras del Señor y usted escucha que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando usted lee los salmos de David que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. En mi Dios estaré confiado. Cuando usted lee la escritura y dice, porque Jehová ya está alrededor de mí, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces no importan las malas noticias que se levanten, su confianza, su fe permanecerá en Dios. Y no importa lo que venga contra este mundo, si quieren soltar la bomba, que la suelten. Su vida está escondida en Dios. No vivimos más inseguros, no estamos más desconfiados, no estamos llenos de ansiedades, porque el único que puede guardar y defender nuestras vidas se llama Dios. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Vuelva a darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Romanos 10:7, mire lo que dice la escritura. Perdón, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por las palabras de Dios. Y aquí es donde yo digo que creo que por eso muchos cristianos no oran. Míreme de nuevo. Vamos a hacer un ejercicio. Los que trajeron Biblia, levántenla. Les dije ahorita a los creyentes que a veces viendo a cristianos les pregunto, hermano, ¿usted oró hoy? Y los creyentes me dicen, perdón, pastor, pero hoy no oré.
A veces los miro y les digo, ¿usted oró esta semana? No, pastor, perdón, oré. Así sigo hasta un mes y sigo hasta un año. Bueno, aquí tenemos la razón. Aquí está el meollo del problema. ¿Usted leyó su Biblia hoy? Ay, pastor, ¿verdad que la tengo ahí al lado de la cómoda, pero hoy no la leí? Hermano, vamos a ser honestos. ¿Usted ha leído su Biblia esta semana? Pastor, he tenido alguna atención. Sí, yo sí. No se defiendan, no estoy acusando a nadie. Los estoy llevando a la reflexión. Amén. ¿Usted ha leído su Biblia esta semana? No, sí. Bueno, la realidad es que algunos no. Y algunos la leen, pero no tienen fe en lo que leen. Dice la Escritura que a los hebreos no les sirvió el oír porque no oyeron acompañado de fe. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está hablando? Por lo tanto, no solamente es oír o leer, es oír o leer creyendo que esta verdaderamente es la palabra de Dios. En las universidades se estudia esta Biblia, pero no transforma a la gente. Sin embargo, en las iglesias se explica de manera más simple y los corazones son transformados porque viene acompañado de fe. Entonces, creo que el problema de nuestras oraciones, el problema para vencer los males que vienen en contra nuestra, está en la oración de fe, pero no puede haber una oración de fe si usted no alimenta su espíritu con la palabra del Señor. Porque dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por las palabras de Dios. Vamos a ser honestos. A veces venimos el domingo a la iglesia desmoronados, destruidos. Dios nos da una palabra de fe y salimos y tenemos un lunes de fe. Pero ya después del lunes viene el martes. Y ya el martes ya es un día que no voy a la iglesia. Y el miércoles, jueves, hay gente que se demoran para tener comunión con Dios hasta el otro domingo. Y durante todas las semanas están expuestos a palabras de incredulidad. ¿Y qué sucede? Cuando llegan el domingo de nuevo por la puerta, usted los ve que vienen. El pastor tiene que volver a tomarlos, zarandearlos, decirle, Dios te ama, tiene un plan con tu vida. Y usted ve que se van así el domingo. Llenos del Señor, fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Pero que venga el domingo que viene, ¿sabe por qué? Por este libro que está aquí. ¿Cómo puede un creyente caminar todo el tiempo así, fortalecido, bendecido por Dios? No basta con las palabras del pastor un domingo. Usted tiene que tener comunión con la palabra viva de Dios. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Ahora, uno de los sinónimos de la fe es fidelidad. Voy a explicar esto. Cuando usted dice yo tengo fe en Dios, usted también está diciendo yo confío en Dios. ¿Y sabe por qué confío en Dios? Porque Dios es un Dios fiel. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema y cuando usted tiene un problema y usted levanta su teléfono, ¿a quién es la primera persona que usted llama cuando tiene un problema? A la persona que ha mostrado más fidelidad en su vida. En el momento de la crisis, usted necesita gente que lo apoye, gente fiel. Y usted llama, necesito ayuda. Porque esa persona le inspira confianza. ¿Saben por qué muchos creyentes cuando tienen problemas no oran a Dios? Porque honestamente no confían en Dios. No creen que Dios puede resolver sus problemas. No creen que Dios tiene el poder para librarlos de lo que están pasando. No creen que Dios tiene el poder para levantarlos y sacarlos de esa situación adelante. Por lo tanto, es mucho más fácil levantar el teléfono y confiar en el hombre. Porque el hombre me da una respuesta ahora. Pero ¿sabes cómo te quiere Dios a ti y a mí? De rodillas. Puede que nos tome una semana, ay, pero todavía no veo la respuesta. Puede que nos tome un mes. Pero Dios no solamente está arreglando la situación, Dios está trabajando en tu corazón. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Ay, Señor, ¿por qué no se soluciona el problema? No, Dios lo está solucionando. Dios está obrando, Dios está haciendo cosas nuevas, pero entre las cosas que Dios está haciendo es cambiarte a ti y cambiarme a mí, viéndote de rodillas en su presencia. Denle un aplauso a Dios si puede por eso. Deuteronomio 31, verso 6 dice la Escritura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, dice el Señor.
no tengan temor de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y añade la escritura, no te dejaré ni te desampararé. Israel tenía enemigos enormes, pero Israel creía las palabras del Señor. Israel sabía, no importa el problema que se levante, Jehová siempre ha dicho, cobren ánimo, tengan fuerza, no se desanimen, no se llene su corazón de temor. Recuerden, nunca los dejaré, jamás los desampararé. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Dios llama ahora a tu problema, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, y Dios te dice, no temas, no tengas duda, no andes desanimado, no andes apabullado, no andes como quien te zarandeó, porque yo, Jehová, estoy contigo. He prometido que nunca te dejaré y jamás te desampararé. ¿Habrá alguno que lo crea? Dígame amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Mira lo que dice la escritura. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Diga conmigo, esta es la confianza que tengo en Él. Dígalo fuerte, esta es la confianza que tengo en Él. Algunos no tienen ni confianza para decirlo. Diga de nuevo, esta es la confianza que tengo en Él. Que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Escúchelo bien, esta es la confianza que tengo en Dios. Así tiene que vivir un creyente, no dudando, no viendo el problema como un gigante, no creyendo que las cosas no tienen solución. Esta es la confianza que tengo en Dios. Que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él no está en la bobería. Jehová me oye. Y luego añade, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, diga conmigo cualquier cosa. Ay, porque yo soy tan religioso que creo que si no le pido a Dios una Biblia y le pido otra cosa, que a lo mejor no es una Biblia, Dios no me la da. Dice la escritura, cualquier cosa que pidamos, pero antes dice conforme a su voluntad, ¿verdad? Dice la escritura, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Si sabemos eso, también sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Eso, amados míos, se llama fe. Cuando usted viene a la presencia de Dios y usted dice, Señor, voy a orar, y esta es la confianza que tengo en ti, que si voy a orar ahora y lo hago conforme a tu voluntad, no solamente estoy orando al Dios correcto, sino que el Dios de los cielos me está oyendo. Pero mi confianza y mi fe no se detienen allí, porque yo sé, Señor, que si tú oyes mi oración en cualquier cosa que te pida, también tendré la respuesta de las cosas que te habré pedido. ¿Habrá alguno que lo crea? Dígame amén. Entonces, ¿quién nos puede librar del mal? Dios. Pero ¿cómo me libra Dios del mal? Diga conmigo, a través de la oración con fe. ¿Alguien está? Dígame amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, uno de los propósitos de la oración les decía que es librarnos del mal. Estoy en la introducción, como decía el pastor Yamal. Amado, usted y yo sabemos que nuestro adversario constantemente intenta hacernos daño. Constantemente está intentando que muchos tropiecen y muchos caigan de la fe. Él reforzará sus ataques de todas las maneras posibles. Vendrá contra nuestros hijos, vendrá contra nuestro matrimonio, vendrá contra todo lo que pueda destruir. Por eso en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, quiero que usted vaya ahí conmigo rapidito, abra su Biblia, Mateo capítulo 6, verso 13. Mire lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús les enseñó en el verso 13 que dijeran lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
amén. Por lo tanto, la oración no solamente es un ejercicio espiritual que me mantiene fuerte en Dios. La oración también es un arma dada por Dios para librarnos de tentaciones y para librarnos de todo mal. Y ahora quiero que me presten atención. Ahorita hice un chiste y dije, los hombres que se sienten hombres levanten la mano. Levanten la mano de nuevo los que se sientan hombres ahí. Ahora las mujeres levántenme la mano también. Les voy a explicar algo. De la tentación a la consumación no hay mucha distancia. Nadie puede impedir la tentación. Las tentaciones siempre vendrán. Pero ¿sabe qué sí puede impedir que las tentaciones lleguen a ser un hecho? La oración. Levante la mano quien nunca haya sido tentado en nada. Levante la mano quien cree que aún todavía atraviesa por tentaciones. ¿Cuándo somos tentados? Si somos honestos y hacemos el mismo ejercicio, tomamos un creyente y le preguntamos, ¿usted hoy ha sido tentado? Sí. ¿Usted está siendo tentado ahora mismo? Sí. La tentación está en todo momento en nuestras mentes. Pero Jesucristo nos dio un secreto. Jesucristo dijo, cuando estén orando, quiero que incluyan esto en sus oraciones. Señor, no nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Ay, mi matrimonio se derrumbó. Ay, el adulterio entró en mi familia. Ay, hay circunstancias horribles que se han levantado contra mi casa. Cedí ante la tentación, pastor. ¿Sabe por qué la gente cede ante la tentación? Vienen a donde está el pastor con misericordia los restaura, los perdona y los levanta, porque es lo que la palabra de Dios dice. Pero llegaron a ese lugar porque no oraban. Llegaron a ese lugar porque nunca confiaron en Dios. Llegaron a ese lugar porque veían la tentación y decían, aquí hay un hombre, yo no caigo, yo soy de hierro. Aquí hay una mujer de Dios tremenda. Yo soy una mujer de Dios valerosa. Dice la Escritura que soy como Esther. Pero nunca fueron capaces de confiar en Dios para poner delante de Dios y en las manos del Señor sus pensamientos. Nunca vinieron delante de Dios para cada mañana orar y cada noche clamar y decirle, Señor, te estoy entregando mis tentaciones. Te estoy entregando estos deseos malignos, estos deseos pecaminosos. Estas cosas que humanamente quisiera hacer, que son pensamientos que se levantan y están seduciendo mi vida, que quieren convencerme todo el tiempo de esto que quiero hacer es correcto, cuando yo sé por tu palabra que no lo es. Por lo tanto, te entrego a ti mis tentaciones y te pido, Señor, líbrame de todo mal. Por eso es que les digo que creo que la oración es una de las armas más poderosas del creyente para ser librados del mal. Charles Spurgeon, no sé si lo conocen, vivía allí en mi barrio, decía, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. ¿Cuántos concuerdan con eso? Ahora, Charles Spurgeon añade, debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Por lo tanto, la oración es necesaria cuando estoy gozoso, cuando todo va bien, cuando mi carne, mi alma y mi espíritu me dicen, métete a orar a Dios. Pero la oración es lo correcto también cuando todo me dice, no lo hagas. Porque si un día, como creyente, como hijo de Dios, dejo de orar, yo sé que ese día la tentación va a entrar más fuerte. Y si no pongo bien las defensas, no solamente va a entrar, sino que si puede zarandearme y tumbarme, me va a tumbar. Por eso todos los días cuando alguien se levanta, todos los días cuando tiene un chance y puede tirarse a orar y decirle, Señor, líbrame de las tentaciones, pero líbrame también del mal. Porque creo en mi corazón que tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Usted terminará, pastor?
Sí, hermano, yo termino. Ahora Marcos 14:38. Mire lo que dice Jesús acerca de la importancia de orar. Marcos 14:38. Dice la Escritura, velad y orad para que no entren en tentación. Y luego enseña una realidad tremenda. El espíritu a la verdad está dispuesto. Digan todos conmigo, pero la carne es débil. Diga de nuevo, pero la carne es débil. Cuando las personas pecan y vienen a consejería, entran diciendo, no, es que la carne es débil. Pero usted los mira y les dice, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Verdad? La carne es débil, la carne siempre quiere pecado, pero el espíritu está dispuesto. Mi carne no quiere buscar a Dios, mi carne se resiste, mi carne los domingos abraza la cama, la almohada y me dice no te levantes, una horita más de sueño. Pero mi espíritu quiere ir al culto. Entonces tengo un dilema. ¿Le hago caso a la carne o le hago caso al espíritu? ¿Alimento la carne o alimento el espíritu? ¿Le doy rienda suelta a la carne o le doy rienda suelta al espíritu y a los anhelos que el espíritu de Dios tiene en mí? Ay, pastor, pero la carne es débil. Míreme a los ojos de nuevo. Pero el espíritu está dispuesto. Amén. Entonces Jesucristo dice, como el espíritu está dispuesto, velen y oren para que no entren en tentación. Los hombres que se sientan hombres, levanten su mano. Vuelvo a decirle a los hombres, ¿cómo es la carne, hombre? Débil. Pero el espíritu está dispuesto. Por lo tanto, velen y oren para que no entren en tentación. Levántenme las manos las mujeres. ¿Cómo es la carne, mujeres? Yo pensé que las tentaciones eran nada más para los hombres. Jesucristo decía, cualquiera que mire una mujer para codiciar adulteró con ella en su corazón. Y entonces decimos, eso se refiere nada más a los hombres. Pero créame, cualquier mujer que mire un hombre para codiciarlo, también adulteró con él en su corazón. Toda persona que sea tentado y le dé rienda suelta a la tentación, también pecó. Porque la carne del hombre es débil, pero la carne de la mujer también. Si no, ¿de qué carne fue hecha la mujer? Sino de la del hombre. ¿Cierto o falso? ¿Y qué fruto comió la mujer que no comió el hombre? Entonces la carne del hombre es débil y la carne de la mujer también lo es. Pero dice la Escritura, el espíritu a la verdad está dispuesto. Y quiero que sepan estos hombres y mujeres que están aquí. La carne es débil para todos, pero todos tenemos espíritu. La carne es débil para ambos sexos, pero ambos sexos tienen un espíritu que anhela encontrarse y acercarse a Dios. Por eso dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Vuelva a darle un buen aplauso ahí al Señor. Entonces permítame para terminar ponerle algunos ejemplos. No sé cuántos conocerán al rey David. ¿Qué carne más débil la de este hombre? ¿Verdad? Cuando nosotros miramos la historia de David, dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Escritura dice que un buen día, mientras los hombres iban a la guerra, David se quedó allí en su palacio, mandó a sus soldados, quizás ya estaba un poco avanzado en años, ya estaba cansado para estos quehaceres de la guerra, y empezó a mirar por su balcón todo su reino, todo lo que había conquistado, y de repente vio que en aquella casa cercana, tendría que ser cercana porque era uno de sus soldados más íntimos, entonces había una mujer bañándose, y la Escritura incluso dice que estaba desnuda. Vaya a preguntar usted qué hacía esa mujer bañándose desnuda allí, no lo sé. Pero la realidad es que el enemigo la puso allí. Y dice la Escritura que David fue seducido, David fue tentado, vinieron los pensamientos negativos a su cabeza y David dio rienda suelta a su imaginación. Tanto así que no solamente adulteró, asesinó, dijo mentira, horrores cometió David. Tan grande fue su mancha que está en la Biblia. Pero la Escritura revela algo de este hombre admirable.
Cuando vino un profeta y reprendió a David, usted no va a ver a David quejándose. Usted no va a ver a un David deprimido. Usted no va a ver un David que está diciendo, ay, ahora sí estoy arruinado. No. Usted va a ver a un hombre de Dios que se levantó y fue al encuentro de Dios. Y le dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David fue a las rodillas. David fue a la presencia del Señor. David incluso experimentó las consecuencias de su pecado. Dice la Escritura que un hijo se le murió, pero aún atravesando por la prueba no estaba. ¡Ay! Ahora sí se me cayó el imperio, el reino que he edificado para mí. David fue a la presencia de Dios, ayunó, buscó al Señor y el Señor lo libró de todos sus males. Usted pudo haber incluso caído, amado mío. Usted pudo haber sido seducido al pecado y haberse rendido ante él. Usted pudo haber cometido atrocidades, cosas feas. El mal pudo haber embargado su ser al punto que lo dominó completamente y usted cedió. Pero la realidad es que la diferencia entre un hombre de Dios y uno que no lo es que mientras el hombre de Dios se queda contemplando el desastre que es su vida, el que no lo es, el hombre de Dios corre a la presencia de Dios y le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu presencia. No apartes de mí tus palabras. No apartes de mí, Señor, lo que tú has hablado sobre mi vida. Quiero estar en el secreto contigo, porque sé que los hombres cuando peco son despiadados. Pero el Dios que está en los cielos, aunque haya tropezado, Él me restaurará. ¿Alguien está aquí? Aplauda al Señor. Por eso David en el Salmo 3, versos 3 y 4 decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y luego añade, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Todo aquel que clame al Señor, que haya respuesta de parte del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque el Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios que responde, es un Dios real, es un Dios que quiere bendecir a su pueblo. Pero tengo un segundo ejemplo y no fue pecado, fue literalmente batalla. Es el ejemplo de Josué. Josué fue el que sucedió a Moisés. Moisés ya había muerto, Josué toma las riendas de Israel y Josué tenía que enfrentar enemigos sumamente fuertes. Así que un buen día está Josué en un campo de batalla, peleando, batallando, y parece que se estaba haciendo de noche y Josué necesitaba luz para terminar aquella batalla. Y dice la Escritura que mientras cualquier hombre hubiera dicho, vamos a tener que fajarnos de noche, Josué creyó que Dios era capaz de hacer un milagro impresionante. Josué fue a buscar al Señor y le dijo, Jehová, tú estás viendo que estos enemigos de tu pueblo quieren destruirnos, así que te pido que el sol se detenga en Gabaón y la luna en no sé dónde. Y dice la Escritura que cuando este hombre oró, el sol se detuvo y la luna también. Por eso les digo algo, no hay nada más poderoso que la oración con fe. Ay, se han levantado gigantes contra mi vida. Ay, mis hijos, ¿qué está pasando? Hijos míos, no te conozco. ¿Qué es esto que se ha levantado que te quiere alejar del Señor? Ay, mira lo que está sucediendo en mi casa. Ay, yo creo que no voy a salir de los problemas. Si lo crees es porque no te has leído la Biblia, porque no creo que haya problema más grande que parar el sol y la luna. Y este hombre clamó al Señor y el Señor detuvo el sol y el Señor detuvo la luna. Si el Señor detuvo el sol y la luna, ¿acaso no podrá detener lo que se está levantando contra tu vida? Dele un aplauso a Dios por eso. Y termino con el ejemplo que empecé, amados míos. El ejemplo que empecé está ahí en el libro de los Hechos y es la vida del mismo apóstol Pedro. Y yo siempre les he dicho esto. Ser cristiano no significa que no tendremos nunca más problemas.
Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Todos los días habrán problemas. Todos los días se levantarán circunstancias, pero por favor, confíen. La palabra confíen significa, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Así que por aquellos días había un rey medio loquito. Y ese rey tomó a uno de los apóstoles, a Jacobo, lo encarceló y no conforme con encarcelarlo, lo mató. Y después dijo, ¿le gustó al pueblo? Voy a coger a otro apóstol, a uno que sea importante también. Y mandó a encarcelar a Pedro. Y metió a Pedro en una celda y no conforme con meterlo en una celda, dice que puso 4 diferentes guardas con 4 soldados en cada guarda. En otras palabras, prison break. Era imposible salir de allí, ¿verdad? Y Pedro no podía con estrategias humanas ser liberado de ese problemita. Pero la Escritura revela algo sumamente poderoso. La Escritura dice, por aquellos días, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Quiero que mires nuevamente a alguien que esté a tu lado y le diga, la iglesia tiene que orar sin cesar. Vuelvo a repetir, la iglesia tiene que orar sin cesar. ¿Cómo humanamente podían sacar a este hombre de la cárcel? Era imposible. Pero ellos que sabían que en el Antiguo Testamento Dios había detenido el sol, que sabían que cuando Elías oró, fuego descendió del cielo, que sabían el poder que había en la oración, dijeron, si alguien puede ayudar a Pedro, ese es Dios. Y entonces se unieron allí en una casa y empezaron y dijeron, a ver, José, empieza tú. Y José empezó y levantó una oración. Terminando José, miraron al otro, Víctor, ahora es tu turno. Y Víctor empezó, Señor, libera a Pedro. Y después vinieron para donde está Carlito. Carlito, es tu turno. Y Carlito empezó a clamar al Señor también, Señor, libera a Pedro. Y de repente dice la Escritura que apareció un ángel del Señor en medio de la celda. Y Pedro dijo, me parece que estoy en una visión. Y el ángel traspasó una puerta con él y otra puerta y se abrió la puerta final y sacó a Pedro y Pedro cruzó la calle y de repente el ángel desapareció y Pedro volvió en sí y dijo, oh, es la verdad. Dios puede entrar en las cárceles y Dios puede sacar a los que injustamente fueron llevados cautivos. ¡Qué poderoso es Dios! Dios puede entrar en la cárcel en la que están tus familiares alejados y apartados de Dios. Si usted y yo nos levantamos en oración y Dios puede traerlos a libertad. Dios puede levantarse por esta ciudad si usted y yo nos levantamos a clamar como iglesia incesantemente. Y Dios puede traer a libertad a este pueblo. Dios puede por donde quiera que vayamos a hacer milagros y maravillas si la iglesia dice, voy a creer en un Dios que responde oraciones. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Por eso te invito en esta mañana, ya con esto termino. Amado, si Dios usó la oración, si Dios le dio a los primeros creyentes la oración como un recurso vital, si cada vez que ellos tenían un problema decían, voy a las rodillas a buscar al Señor. Si cada vez que se levantaban circunstancias contra ellos venían al encuentro de Dios y clamaban y clamaban y clamaban y clamaban y clamaban. ¿Por qué nosotros que también somos hijos del Dios Altísimo no entendemos que la oración es la primera prioridad de nuestras vidas?